Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Muy buenas, Dangar Khan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con un nuevo episodio del informativo colchonero, episodio número 30, el episodio redondo, donde vamos a comentar varias cosas más sobre el tema Joao Félix. El otro día ya avanzamos bastantes noticias, como por ejemplo que el Chelsea quería al portugués, pues parece que van encaminándose cosillas para que yo termine a tiempo completo como jugador del Chelsea. También, ¿qué pasará con Jiménez? Porque ha salido un artículo de Marca sobre su futuro y puede estar fuera del Atlético de Madrid y jugadores que pueden interesar, como De Brig, Mason Mount, que podría entrar en una operación con Joao Félix, Di Marco, muchos más nombres, Abde, por ejemplo, así que promete ser un episodio interesante. Así es, así que vamos a por este episodio número 30. Antes de comenzar, os recordamos, hace un par de días subimos vídeos sobre una de las noticias de la semana, el tema Wellfin y esa ruptura del Atlético de Madrid con el patrocinador, también la renovación de Adrián Niño, las noticias de Firmino y el posible interés del Atlético de Madrid. Si no habéis visto este vídeo, pues os dejamos una tarjetita aquí arriba, por si eso, no lo habéis visto, pues también ahí comentamos toda esa información que en este episodio pues no comentamos porque ya lo hicimos en el anterior vídeo. Así que comenzamos. Y es que hay que seguir hablando de Joao Félix, uno de los protagonistas de, sin duda, de estos informativos colchoneros, porque, bueno, el otro día Fabrizio Romano también confirmaba la información que se daba el otro día, y es que el Chelsea cree que puede existir una grandísima posibilidad de llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid. El Chelsea es optimista en cuanto a que con 105, 115 libras, millones de libras, Joao puede quedarse en Londres como jugador al 100% del Chelsea. Eso decía Fabrizio Romano, algo que también en la SER, en el larguero, confirmaban que el Chelsea va a trasladar pronto una oferta en principio de unos 80 millones, así que, bueno, pueden ir negociando en este tiempo el Atlético de Madrid y el Chelsea en torno a esos 80, puede ser la primera oferta del Chelsea, luego quizá el Atleti, como el otro día vimos, puede rebajar sus pretensiones a esos 100, 105 millones de libras. Yo creo que puede estar en una cifra cercana a los 100 millones, como podría haber estado en Navidades, en el mercado invernal. Lo único que el Chelsea no llegó a hacer ninguna oferta. El Atlético de Madrid habría aceptado una oferta por esa cantidad, pero ahora el buen rendimiento del futbolista, porque está dejando buenas sensaciones, empezó con mal pie en ese partido contra el Fulham, el otro día estuvo bien, y ayer en el partido de Champions fue el mejor del Chelsea, sobre todo en la primera parte, en un contexto también me hace un poco gracia porque siempre se hablaba, ¿no? Es que Joao Félix no puede jugar tan lejos de la portería. Ayer veíamos un Chelsea que buscaba los contragolpes constantemente y creo que es una de las mejores facetas y algo que maneja muy bien Joao Félix, las contras, porque es muy rápido, regatea, tiene esa capacidad para conducir esas transiciones tan rápidas. Lo único que, al igual que todo el Chelsea, tienen un grandísimo problema con el gol. No se puede tener tantísimas ocasiones y fallarlas, que hay alguna que es mala suerte, que va al larguero, como quieras, no entraron y al final el Chelsea se ha dejado un pastizal. Creo que ha fichado bien porque hay buenos futbolistas, pero sin gol no vas a ningún lado. Así que otra vez que buen partido, pero y un pero muy grande que es la falta de gol y al final en los últimos minutos, igual que Mudryk, que estaban muy cansados y se vio muy mermado el Chelsea. Pero volviendo, porque ya veíamos que seguro que nos preguntabais un poco por su actuación, en el tema de la operación puede ser una oferta, solamente dinero, que es lo que busca el Atlético de Madrid, lo que quiere Gilmarín, y otra, lo que busca el Chelsea, que podría incorporar algún futbolista, y hoy era Marca, si no me equivoco, Hmm. que decía que el Chelsea estaría interesado a meter en la operación a Mason Mount, jugador que parece ser que no interesa mucho al Atlético de Madrid. Sí, la información era de David Medina y de Carlos Carpio en Marca. El Chelsea podría, para abaratar un poco el coste de la operación, ya decimos, el Chelsea va a empezar con una oferta de 80 millones según la SER. Para abaratar un poco el coste, ha ofrecido a Mason Mount en esa operación por Joao Félix. Sería Mason Mount más dinero, pero como dice Diego, Gilmarín prefiere que solo sea dinero, que se llegue a esos 100, ciento y pico millones y que ya el Atlético de Madrid se ocupe de fichar a quien sea. Claro, mira, en el caso de Mount, me parece que tuvo una irrupción bastante buena con el Chelsea, siendo prácticamente el mejor futbolista, incluso siendo importante con la selección inglesa, pero ha pegado un bajón bastante grande y veremos qué continuidad tiene ahora con el Chelsea porque se ha reforzado muy bien en esas posiciones y son todos del mismo perfil, que también es otro de los problemas del Chelsea, son jugadores del mismo perfil.
pero ahora mismo no sé si es un jugador muy interesante para el Atlético de Madrid, sobre todo por las necesidades que tiene, que son sobre todo de un delantero centro. Pero bueno, creo que es un tipo de operación que ya sabemos que el Atlético de Madrid no va a aceptar porque lo que se quiere es dinero, pero conociendo al Atlético de Madrid que el dinero suele desaparecer por arte de magia, oye, se podría intentar meter a algún jugador, no me refiero a Mason Mount, pero a algún otro futbolista como un central, un mediocentro tipo Kovacic, a lo mejor eso sí que podría ser interesante, pero al final lo que va a querer Gilmarín son esos mínimo 100 millones de euros y luego ya veremos qué pasa con el dinero, pero poco a poco se va postulando el Chelsea como favorito, veremos si Joao Félix sigue rindiendo a este nivel, porque si lo hace, igual se interesa algún equipo más, pero ahora mismo se está un poco, aunque queda mucho, confirmando un poco la sensación que teníamos nosotros, que a poco que lo hiciese bien, no iba a seguir en el Atlético de Madrid, pero todo puede cambiar y a lo mejor el próximo año sigue aquí. La vida da muchas vueltas, pero ahora mismo parece que puede salir y el Chelsea como principal candidato. Sí, lo cierto es que parece que se están dando todos los condicionantes. Joao parece que quiere quedarse en Londres, en el Chelsea. El Chelsea parece que también quiere a Joao Félix, sobre todo su dueño, Todd Boehly, y el Atlético de Madrid quiere vender a Joao Félix. Así que si llega una gran oferta del Chelsea, lo más seguro es que Joao Félix se quede en el Chelsea, pero como dices, todo puede pasar de aquí a verano e incluso puede volver Joao Félix al Atlético de Madrid. Veremos a ver qué pasa también con Jiménez, porque es un nombre que muchas veces ha sonado muchos veranos para salir del Atlético de Madrid. Es que estos últimos días en Marca, era David Medina e Isaac Suárez, daban la noticia de que dentro del club hay ciertas personas que creen que ahora mismo sí que es el momento de una venta de Jiménez, que creen que ahora es el momento, el mejor momento, debido a su poca fiabilidad por las lesiones, que siempre, casi siempre, está lesionado, y porque también el club necesita hacer cambios y necesita dinero. Veremos a ver, porque hace unos años se hablaba de muchísimo dinero por Jiménez. Si el Atlético de Madrid pone en venta a Jiménez a día de hoy, yo no sé si llegarán esas ofertas tan grandes. No creo, vamos, diría que no. Y tampoco sé si llegaron esas ofertas, porque aquella del City de más de 90 millones me extrañaría mucho que el Atlético de Madrid rechazase dicha oferta. Creo que no llegó y si llegó fue por una cantidad muchísimo menor. Y en el tema de Jiménez siempre tienes ese dilema. ¿Debe salir Jiménez? ¿No debe salir? Porque su rendimiento no está siendo bueno, sobre todo condicionado por esas lesiones, pero aparte del cariño que podemos tener hacia Jiménez, es muy buen futbolista. Lo único que tiene que tener continuidad y está muy lejos de ello. Sale de una lesión, se mete en otra y es un problema constante que es el mismo caso que Stefan Savic. Todo dependerá de la oferta que llegue, de la cantidad de dinero que llegue por el uruguayo, y a lo mejor ahí es cuando el Atlético de Madrid se lo piensa y puede ver con buenos ojos sacar a Jiménez. El futbolista no quiere moverse de Madrid, tiene muchísimo cariño al Atlético de Madrid y hombre, yo creo que está muy bien aquí, pero claro, a lo mejor si el Atlético de Madrid busca fichar algún central que esté más complicado tener minutos y llega una buena oferta tanto para el club como para él en el tema salarios, pues podría ponerse ese contexto en el que pueda salir Jiménez, pero bueno, ya lo veremos en verano. Y se habla del Inter de Milán en esta noticia, un Inter que va a perder a uno de sus principales defensores, como es Milan Skriniar, el único que no va a sacar nada de dinero, se va gratis al Paris Saint-Germain, como ha confirmado el propio jugador, e incluso de Brig, que hablaremos a continuación de él, es otro de los centrales que puede abandonar el Inter de Milán, así que el Inter parece ser que va a necesitar una gran remodelación en la zona defensiva. Sí, y el club italiano parece de momento el principal interesado, está muy pendiente de qué pasará si deciden el club y Jiménez separar sus caminos. Pues el Inter estaría atento a una posible venta de Jiménez. Como dices, vamos a hablar de Brig, otro central que está en nómina por el parte del Inter de Milán, porque ha hablado, se está hablando mucho de su salida a clubes de la Liga Santander, su posible renovación con el Inter. Ha dicho de Brig: tenemos una muy buena relación con la directiva del Inter, estamos en conversaciones sobre un nuevo contrato, así que veamos qué sucede. Que me quieren los clubes españoles, eso dijo mi agente. Ahora estoy centrado en los partidos y ya veremos. Mira, en el tema de Brig es muy sencillo. Él y su agente piden una cantidad alta para la Liga Italiana, en torno a los 4 o 5 millones de euros, y el Inter no ha llegado. Lo único que el Inter quiere quedarse con De Brig porque es un buen central y veremos si realiza el esfuerzo que, por ejemplo, realizó el pasado verano con Brozovic, mismamente.
Así que depende un poco del Inter si llega esa oferta, porque el jugador si se acercan a ese salario no tendría ningún problema de quedarse en el Inter. Ahora, si no llegan, es cuando se abrirían las puertas para De Vrij. También en la Premier hay equipos como el Tottenham, que lleva tiempo siguiendo al jugador neerlandés. El año pasado y hace 2 sonó como traspaso para el Tottenham, al igual que sonó para el Atlético de Madrid. Y dentro de España, como principales candidatos, estaría el Sevilla y el Atleti. Así que va a depender del Inter de Milán. Si ofrece un poco más de dinero, creo que no van a tener problema en llegar a un acuerdo. Ahora, si no llega esa oferta, veremos qué pasa y el Atlético de Madrid estaría bastante interesado. Un jugador que, como hemos comentado muchas veces en el canal, aunque haya pegado un pequeño bajón en esta temporada nos parece un buen central. Y no salimos del Inter porque desde Italia también aseguran que el Atlético de Madrid está interesado en otro jugador del Inter que es Di Marco, el lateral izquierdo italiano. Según esos medios italianos, el Atleti está interesado, pero el Inter lo tasa en 40 millones de euros. Es una grandísima cantidad e incluso dicen que el Inter, para rebajar un poco esa cantidad, que no creemos que el Atleti esté dispuesto a pagar, podría estar interesado en Morata, es decir, un intercambio Di Marco por Morata más dinero. No sé, es una operación que a mí me parece algo extraña, sinceramente, lo de incluir a Morata en una operación por Di Marco, pero es un lateral izquierdo que lo está haciendo muy bien esta temporada y parece que el Atlético de Madrid sí está interesado en él. Es una operación extraña. Lo único que Di Marco, otro buen lateral, en este caso carrilero, es lo que me podría generar dudas del italiano, que el Inter juega con esa defensa de tres, con carrileros largos, ocupando Di Marco esa posición izquierda, un poco lo que hemos visto en el Atlético de Madrid los últimos años, pero ahora parece ser que Simeone ha vuelto definitivamente a la defensa de cuatro y habría que ver cómo se comporta jugando como lateral izquierdo puro. Con ese condicionante me parece un buen futbolista. Lo único que el Inter va a pedir dinero y también una noticia que muestra el claro deseo del Atlético de Madrid de fichar un lateral izquierdo como sea la próxima temporada para competir con Reinildo. Ya veremos también Reinildo, que podría entrar incluso como central, porque Reguilón no se descarta, aunque se pueda buscar prolongar esa vinculación. Yo creo que el rendimiento que está teniendo debería alejar bastante al Atlético de Madrid de buscar una nueva cesión o un traspaso por Reguilón, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto con el tema de representantes y todas estas movidas. Pero aparte de eso, se busca un lateral izquierdo. Lo único que meter a Morata en la operación, bueno, eso ya podría ser un poco más complicado, aunque al igual que el verano pasado, es muy sencillo. Morata no salió porque no llegó ninguna oferta interesante para el Atlético de Madrid. Si antes hablábamos de Joao, que no ha salido en el mercado invernal definitivamente porque no hubo ofertas, con Morata lo mismo, porque se hablaba de que era intransferible y aquí lo mantuvimos siempre que no. Si llegaba una oferta de unos 30-35 millones, Morata se iba. Lo único que finalmente no llegó, mostraron los ingleses interés en los últimos días de mercado, pero ya no había margen de buscar otro delantero. Y Morata en verano veremos a ver qué pasa con él, porque ahora mismo es el único 9 y hemos dicho muchas veces en el canal que a nosotros es un delantero que cuando tiene que ser titular y está solo no nos acaba de convencer, pero oye, si tiene otro delantero al lado, tener ese rol más secundario, algo que vimos el año pasado con la Juve, es un jugador interesante. Pero hasta verano no saldremos de dudas y a ver si vuelve a tener una buena racha goleadora como tuvo al principio de temporada. Muchas gracias, Gabriel, que nos pone ahí que somos unos grandes en el chat. Como vemos, el Atleti está buscando el lateral izquierdo, como dices. Veremos a ver qué pasa con Reguilón. Di Marco ha sonado Ben Sebaini, por ejemplo, entre otras cosas, porque no se espera que Lodi vuelva a jugar con el Atlético de Madrid. Hoy Mateo contestaba a algunos tuiteros ahí en Twitter. Decía que el dúo Simeone-Lodi es totalmente imposible, pero duda bastante de que el Nottingham Forest ejerza la opción de compra por Lodi. No lo sé, parece que, bueno, ahora mismo es titular con el Nottingham Forest, se ha sentado en ese lateral izquierdo, no está jugando del todo mal, el Nottingham Forest va saliendo poco a poco de esas zonas de abajo y, bueno, parece que yo creo que el Nottingham Forest podría intentar esa opción de compra. Es verdad que es una cantidad alta, unos 25 o 30 millones, pero es que si no es el Nottingham Forest, el Atlético de Madrid seguro que lo vende a otro club. Yo tengo una sensación contraria a la de Mateo. Creo que el Nottingham va a estar interesado en verano. Veremos si pagan esa cláusula. Pero también podría rebajarse, buscar una negociación con el Atlético de Madrid. Lo que me parece muy complicado es ver de nuevo a Renan Lodi con la rojiblanca. Es algo que me parece muy poco probable.
y ahí veremos si es el Forest, si es algún equipo de Premier League o incluso de otra liga que podría entrar a por Lodi, porque el último tramo de temporada no está siendo malo, del equipo en general ha conseguido salir de esas posiciones de descenso, y sobre todo Lodi se ha hecho con un hueco en el 11, que en el primer tramo de temporada antes del Mundial empezó jugando, pero se vio relegado al banquillo y la situación ha cambiado bastante. Yo creo que si sigue así, si sigue con este rendimiento y el Forest se consigue mantener en Premier League, podría ejercer esa opción de compra o al menos negociar con el Atlético de Madrid. Lo que me parece muy complicado es que vuelva a la disciplina rojiblanca. El otro día, como os hemos comentado antes, hablamos de esa renovación de Adrián Niño. No va a ser el único que renueve porque lo ha confirmado el propio jugador. Abde Raihani parece, según Marca, el artículo decía que ha rechazado ofertas del Manchester United, del Arsenal y de los Wolves, porque él, su deseo es triunfar en el Atlético de Madrid. Y esa misma noticia, como decimos, dice que va a renovar con el Atleti hasta 2027, igual que Adrián Niño, con una cláusula, en este caso sí que se podría conocer, de unos 70 millones. Como vemos también aquí en pantalla, el propio jugador lo ha confirmado en Instagram, en esa historia, ha compartido ese artículo de Marca, así que parece todo un hecho. No es oficial, pero aquí vemos que Abde va dando pistas de esa posible renovación, que seguramente se haga oficial en los próximos días, próximas semanas. E igual que decía el otro día que lo de Niño me pareció una grandísima noticia, en el caso de Abde exactamente lo mismo. O el otro día con Costis. Me alegra que el Atlético de Madrid está apostando tantísimo por la cantera y está dando sus frutos. Niño y Abde hacen una dupla espectacular. El que haya visto al juvenil este año lo puede comprobar, y ahora viene una etapa bastante bonita con la Youth League. También hay que conseguir ese título liguero en División de Honor, y son dos jugadores de un perfil muy parecido, incluso a la hora de correr, la forma que tienen de correr son similares hasta en eso, y están consiguiendo hacer una dupla muy buena. Lo único que Niño está teniendo unos números exagerados, pero Abde también es muy bueno. Y el propio Regragui, entrenador de la Absoluta de Marruecos, ya ha hablado de la posibilidad de que pueda ir con la Absoluta Abde. Yo creo que eso ya son palabras mayores, así que parece ser que renueva hasta 2027. Lo importante, rechazando equipos como el Arsenal, United, que son proyectos atractivos, tanto no solamente lo que puede dar el primer equipo, sino también lo que puede aportar el filial al propio futbolista. Así que grandísima noticia si se confirma, que parece ser que sí, que Abde renueva hasta 2027. Sí, nos alegramos bastante porque el Atleti poco a poco va renovando esa cantera y son jugadores que tienen un muy buen futuro por delante, así que estaremos atentos también a los movimientos tanto de Adrián Niño como de Abde como del resto de canteranos del Atlético de Madrid. El otro día se creó cierto revuelo, un poco de revuelo, porque Marcus Thuram publicó esta story con Kondogbia como protagonista, y bueno, ya hay algunos que dicen que bueno, puede tener relación con un posible traspaso al Atlético de Madrid. Yo me da la sensación de que bueno, es justo en el día del cumpleaños de Kondogbia, esto es importante. Desde aquí también felicitamos de forma atrasada a Kondogbia por su cumpleaños. Como digo, lo publicó en el día del cumpleaños de Kondogbia y además yo creo que son amigos, así que yo no le daría muchísima más importancia. Sí, lo único que ahora se busca con lupa todos estos detalles, al final tendrán relación. Y no creo que haya nada más. Lo único que Marcus Thuram es una realidad, algo más que confirmado, que interesa mucho al Atlético de Madrid. Vimos, por ejemplo, el otro día a Griezmann, que daba like a ese post que se subía del posible traspaso de Thuram. Lo único que existen condicionantes bastante grandes, como es el tema económico principalmente. ¿Porque es un traspaso gratis? No lo creo. Igual, sin exagerar, un traspaso por Marcus Thuram, bueno, contratar como agente libre a Thuram se puede ir a los 25-30 millones perfectamente, entre prima de traspaso, salario del jugador, así que no es gratis, y luego que va a pedir mucho dinero y que ahí tengan, yo creo que ventaja a otros equipos, pero bueno, también es un jugador que interesa. El otro día Esfera Sport publicaba el top 10 de jugadores mejor valorados por Sofascore y hay, bueno, protagonistas también, aunque no por parte del Atlético de Madrid como tal. Sí que es verdad que nos alegra ver a Trippier como el segundo jugador con más valoración de Sofascore. Ya decimos que Sofascore es un portal de puntuaciones de estos de fantasy, de estos tipos de juegos que, bueno, la verdad es que reflejan bastante bien la realidad. Es uno de los más valorados en cuanto al mundo del fútbol y vemos también a un jugador que interesa al Atlético de Madrid, ya lo hemos comentado varias veces en mercados y en informativos, Alex García, que la verdad es que yo estoy también en algún fantasy y Alex García puntúa casi siempre en verde. Sentimos traer estas noticias, pero sigue teniendo nuestro corazón, seguimos llevando en nuestro corazón a Trippier. Y es de los futbolistas que su traspaso, su salida,
he echado más en falta a ese jugador. Creo que nos vendría como perlas, aunque Nahuel está creciendo mucho y me alegro un montón, pero Trippier era el lateral perfecto para el Atlético de Madrid, cumplía en defensa, en ataque, y estamos viendo la importancia que está teniendo con el Newcastle, que lo está haciendo realmente en Premier League. Así que se echa de menos al bueno de Trippier y lo que dice Dani, Alex García, otro futbolista a tener en cuenta. Y no está teniendo la misma suerte tras su marcha del Atleti que Trippier, Vitolo, porque ya hablamos en algún episodio de que estaba lesionado, se lesionó ya hace 2 meses, lleva 2 meses lesionado, y bueno, su entrenador en Las Palmas, García Pimienta, ha hablado, dice: Vitolo sigue con su proceso, no tenemos fechas para su vuelta, no tiene presión, y el chico está pasando un calvario, cuando esté nos va a ayudar, por eso no puede decir fechas, porque no las sabemos. Lo de Vitolo es una pena, porque el jugador, cuando fichó por el Atlético de Madrid, era uno de los mejores de la liga, yo creo, de jugadores de banda de la liga, pero es que desde que fichó ha sido todo un calvario para él. Será de los traspasos más desastrosos, porque ahora mismo se habla de cuando se pagaron, que fueron 35 o 40 millones por Vitolo, luego fue una operación un poco conflictiva porque primero estuvo cedido en Las Palmas, se denunció la situación, pero en ese momento no se veía como una locura. ¿Por qué? Porque con el Sevilla lo estaba haciendo increíble, era de los mejores jugadores de la liga y no solo con el Sevilla, con la selección, era un jugador importantísimo y era un futbolista que ilusionó cuando llegó al Atlético de Madrid, lo único que ya conocemos su paso por el Atleti, siempre marcado por las lesiones, y luego desde que salió, mismamente en el Getafe, ahora en Las Palmas, sigue viviendo lo mismo y no sé, es un auténtico desastre. Y luego hay que recordar, el Atlético de Madrid, con el tema de la amortización, renovó a Vitolo para que pudiese salir cedido. Así que en verano parece ser que volverá. Lo único que veremos si hay una rescisión de contrato, se busca de nuevo una cesión. Pero bueno, es un poco una pena. Tampoco, también nunca se ha hablado de que el jugador siempre ha tenido algunos problemas en su entorno, pero el tema de las lesiones es algo que, hombre, se podría cuidar más, pero en el caso de Vitolo yo creo que ya es mala suerte y una pena porque era buen futbolista, lo único que su fichaje económicamente y deportivamente fue un auténtico desastre para el Atlético de Madrid. Antes de ir con más noticias, bueno, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. La noticia de la semana también, una de ellas, de las más importantes en cuanto al fútbol español, es, bueno, la noticia del Barça, ese Barça Gate, ¿no? Que ya conocemos yo creo que todos, de 2016 a 2019, aunque también se dice que desde 2003 el Barça estuvo pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Se dice que supuestamente para, bueno, unas consultas, pero que ya se pague cerca de 2 millones de euros a un ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros me parece algo sonrojante. Y justo vemos esa imagen de Griezmann porque coincidía esta etapa con 2 temporadas en las que el Atlético de Madrid fue segundo clasificado de la Liga Santander. Se ha estado especulando, yo la verdad es que desde el principio no lo veía, con que, bueno, si hubiera una sanción deportiva para el Barça, se le quitaban alguna de esas ligas y el Atleti podía ser campeón. Eso parecía complicadísimo y, de hecho, el propio Tebas hoy ha confirmado que no va a haber sanción deportiva. Así es, Tebas lo ha confirmado, que si ahí será una sanción económica. Este tipo de faltas graves prescriben a los 3 años, así que en 2021 ya era el último año para hacer algo, para meter una sanción deportiva al Fútbol Club Barcelona, así que se descarta ya esa vía. Y creo que eso habla un poco de la importancia que ha tenido el Atlético de Madrid y lo bien que se han hecho las cosas y qué habría pasado en otra época y sin este tipo de polémicas. Hay que dar más mérito a las dos ligas que hemos ganado con Simeone, y aquí lo vemos, que oye, igual podrían haber sido 4, coincidieron estos 2 años, también habría, si hubiese habido esa sanción deportiva que se hablaba, el Real Madrid habría ganado otra, el Deportivo Alavés habría ganado la Copa, pero bueno, ya se veía venir que no iba a haber ningún tipo de sanción, aunque no hubiesen prescrito esos delitos. Y el tema del Barcelona me parece grave. También sale en un momento, yo creo que también para cumplir ciertos intereses, pero es algo grave. El tema de que pidan informes a los árbitros es algo que hacen prácticamente todos los equipos, pero ya esos pagos me parece algo bastante grave que no tiene ningún tipo de justificación y habla un poco de lo que ha sido el fútbol español, porque ahora se ha destapado lo del Barcelona, pero ¿cuántos casos como este habrá? Miles y miles,
y se ve un poco, pues sí, la corrupción que ha habido en el fútbol y también lo condicionado y lo decantado que está todo hacia dos equipos. Pero bueno, veremos si siguen saliendo a la luz, ojalá, porque yo creo que sería bastante positivo. Y en Italia han salido, lo único que el tema de la Juventus, que hay gente que lo compara, lo de la Juve, el Calciopoli es muchísimo más grave que lo del Barcelona por ahora, porque si salen más cosas ya veremos, pero lo de la Juve es a otros niveles, incluso lo que se vio en Francia con el Marsella. Pero bueno, un poco también yo a la conclusión que llego eso, la importancia que tiene que se hayan conseguido estas dos ligas, la 13-14 y la 20-21, que tienen un mérito tremendo. Y es que esta noticia del Barça ha dado que pensar bastante. Gente recordando que durante esa época al Barça no le pitaron ni un penalti en unos 70 partidos, en dos ligas. Y también ha salido esta imagen de un fuera de juego en unas semifinales de Copa del Rey que le pitaron a Antoine Griezmann y vemos claramente la imagen como que no está adelantado. Dio mucho que hablar esta jugada en su día y ahora con esta noticia ha dado más que hablar. Así que si ya la gente se pone a recopilar cosas de esa época, apaga y vámonos. Sí, la 18-19 también fue cuando lo de Costa, cuando fue Sí, expulsado en el también. Camp Nou, que se sigue esperando ese audio con Gil Manzano. Nunca se sabrá lo que dijo Diego Costa y luego fueron 8 partidos de sanción, porque aquí el Barcelona no es que hayan pagado a los árbitros para un arbitraje que beneficie al conjunto catalán, sino que se paga para que no perjudiquen al equipo. Pero ¿por qué hay que pagar a un comité para que no te piten en contra o te piten a favor? O bueno, que te piten en contra, porque a favor todo el mundo le gustaría. No tiene sentido y eso me parece algo bastante grave y como dice Gus, hay un conflicto de intereses el hecho de pagar, porque ayer se hablaba de 1,4 millones, hoy la cifra ascendía, según el Confidencial, a 4,7 millones. Creo que es algo que se debe investigar, al menos para destapar todo, aunque ya deportivamente no se puede hacer nada, no puede haber una sanción deportiva, sí que se debe de investigar y oye, si hay más equipos metidos en el ajo, se debe de destapar todo porque no puede ser esto. Sí, la federación también ha emitido un comunicado diciendo que van a colaborar en todo lo posible para destapar todo esto, así que seguramente haya más noticias en los próximos días, estaremos atentos. Y bueno, pues una cosa que puede afectar y afecta al Atlético de Madrid porque es la Liga Española y está ahí el Atlético de Madrid metido. Y también ha afectado porque el Barça ganó esas ligas y el Atlético estaba segundo, así que también da muchísimo que pensar en ese sentido. Volviendo a otros temas, también otro tema que surge en estas semanas es esa Superliga, ya hablamos el otro día de ese nuevo formato. Y bueno, también informaba el otro día la COPE de que se van a salir 9 clubes de esa Superliga. Parece que ya está la decisión tomada, el Atleti entre ellos. 9 clubes de la Superliga se saldrán de esa Superliga porque, bueno, han enviado la carta de rescisión a la sociedad y se agarran a una cláusula que les podría evitar pagar una indemnización. Se habla de una indemnización millonaria de unos 300 millones, si no me equivoco. Y es que esta cláusula dice que si el 70% de los clubes de la Superliga deciden liberar a un club fundador de pagar, este no va a pagar esa penalización y los 9 clubes forman el 75%. Así que parece que si el Atleti se sale de esa Superliga no tendrá que pagar ninguna penalización. Mira, lo hablaba el otro día, salieron esas palabras de Cerezo y que bueno, que hablaba de la posibilidad de la Superliga y luego preguntaban a Tebas y decían que había que hablar mejor con Gilmarín, que tenía una opinión bastante contraria a la de Cerezo, que no pensaban en la Superliga. Esto habla de que, bueno, el Atlético de Madrid se sale de la Superliga, veremos si de forma definitiva, porque igual adopta otro formato y lo vemos en próximos años, por lo que hablábamos en los anteriores episodios. Aquí lo que manda es el dinero y si interesa la Superliga, igual hay que esperar unos años, va a salir adelante. Lo único que, bueno, este formato parece desaparecer, que no tenía ningún tipo de sentido, era elitista, no más poder. Lo único que también se ha especulado que podrían abrir la, la entrada de ciertos equipos, de crear distintas ligas con un montón de equipos sin sustituir a las ligas nacionales, aunque yo creo que el objetivo es ese, sustituir a las ligas nacionales en un futuro. Pero bueno, lo de la Superliga es algo que se verá en el futuro. Lo único, la noticia a día de hoy es esa, que se salen nueve equipos y entre ellos está el Atlético de Madrid.
Por su parte, la FIFA ya está preparando una nueva competición que será el nuevo formato del Mundial de Clubes. El otro día, bueno, ya se terminó ese Mundial de Clubes que para mí, la verdad es que a día de hoy es un torneillo más con los equipos que juegan. Son 4, 5, 6 equipos y gana siempre, casi siempre, el campeón de la Champions League. Pues parece que la FIFA ya está trabajando en un nuevo formato que va a comenzar en junio o julio de 2025 con sede en Arabia Saudí y va a ser un Mundial bastante más parecido al Mundial de selecciones, con 32 equipos. 12 de ellos, de esos equipos, serán europeos y bueno, el resto también de otras confederaciones, Asia, África, América. Esto es según Arantxa Rodríguez de COPE. Pues otro claro ejemplo de más partidos, más dinero, y es lo que se va a buscar, generar más dinero porque sería un formato atractivo, sobre todo por los equipos europeos y bueno, incluso los sudamericanos podrían tener opciones. Parece ser que se podría hacer durante el verano, igual a modo de cierre de temporada o comienzo de la siguiente temporada, pero son muchos más partidos, lo único que se pide al final es distinto. Así que nuevo formato, ya nos diréis en comentarios qué os parece. Lo único que, a ver, el Mundial de Clubes al final lo que se busca es salir campeón. No es un formato muy atractivo al actual, pero no sé, al final son 4 partidos que sale el campeón. No sé si es necesario hacer este tipo de torneo, pero lo mismo que hemos dicho antes, lo que importa es el dinero y sería un formato que sería bastante más atractivo, habría más publicidad, patrocinadores, luego los equipos que mueven gente, así que se buscaría eso. Esto será en un futuro lejano, como digo, hasta 2025, pero en un futuro más cercano, este mismo fin de semana, el Atleti juega contra el Athletic Club en el próximo partido de Liga. Como ya os dijimos el otro día, según marca, el Atleti iba a ceder esas rayas rojiblancas al Athletic Club. Ya lo ha confirmado el propio club en un comunicado. El Athletic Club también ha agradecido el gesto, así que veremos esta disposición de colores el próximo domingo con el Athletic Club jugando de rojiblanco en el Metropolitano y con el Atlético de Madrid jugando seguramente de naranja porque, bueno, de negro coinciden los pantalones. Sí, también confirmó el Atlético de Madrid que en abril, que se cumple el 120 aniversario por parte del Atleti, se va a estrenar esa camiseta conmemorativa con los primeros colores del Atlético de Madrid, azul y blanco. Y bueno, podremos disfrutar de esta edición especial, pero la noticia es esa, que finalmente el domingo a las 6:30 el Athletic Club será el que viste de rojo y blanco y el Atlético de Madrid con esa tercera equipación, lo más probable por el tema que dice Dani de los pantalones, así que creo que es una buena iniciativa, porque creo que del Atlético de Madrid, por que se piense en Bilbao algo completamente distinto, yo creo que nadie detesta esas raíces, todo lo contrario, yo creo que se tiene como con orgullo, no se tiene ningún tipo de no sé, de odio ni nada por el estilo, porque sí que es cierto que el Atlético de Madrid cuando viaja a Bilbao no es nada bien recibido, ni la afición, pero bueno, creo que es un buen gesto y yo creo que se hace un homenaje a las raíces del Atlético de Madrid que se tienen con honor. Hablando, por cierto, como dices, de esa equipación azul y blanca, según Chema Fuente en Mundo Deportivo, la intención del Atleti es que coincida el partido frente al Mallorca, que es ese fin de semana del 26 de abril, con el aniversario del Atlético de Madrid y que pueda jugar en el Metropolitano Atlético Madrid-Mallorca con esa equipación. Así que veremos a ver si hay suerte y bueno, podemos ir a disfrutar del Atlético de Madrid con esa equipación. Sería bastante curioso, bastante llamativo, pero también bastante bonito. Con respecto al partido del domingo, de ese Atlético de Madrid Atlético Club de Bilbao, vamos a ver imágenes del entrenamiento de hoy, donde, bueno, aquí vemos a los argentinos esperando el turno porque ha sido un entrenamiento por turnos. Primero los titulares y los segundos, los suplentes. Memphis llevaba 2 entrenamientos dos sesiones sin entrenar. Hoy ha estado al margen, ha pisado el césped, pero ha estado al margen de sus compañeros, no ha estado con el grupo, así que parece que será duda para el partido del domingo ante el Athletic Club. Y por cierto, en ese segundo partidillo de suplentes, el sustituto de Memphis ha sido Adrián Niño, que después de renovar ya entrena con los mayores. Creo que también es una muy buena noticia que Simeone sí cuente con Adrián Niño como jugador del primer equipo. Si no llega finalmente Memphis, seguramente entre en convocatoria. Y luego lo de Memphis, después del gol, es un poco faena, que podría entrar en una buena dinámica. Recibió un golpe que ha hecho que esté alejado del terreno de juego y, como dice Dani, ha entrenado al margen. Lo único que sí que hemos podido ver la prueba que ha hecho Simeone,
porque ha ido cambiando un poco a lo largo de la semana. Sí, vemos en pantalla ahora mismo el 11 ensayado, lo ensayó ayer y lo ha ensayado hoy, con Oblak en portería, Jiménez sustituyendo a Savic, que ya sabemos que está sancionado después de esa tarjeta roja ante el Celta, con Hermoso como centrales, Molina y Reinildo como laterales los dos, con De Pólico que en el centro del campo, con Llorente la entrada de Carrasco en un 4-4-2 y arriba Antoine Griezmann y Ángel Correa. Antes había probado con Morata, pero parece que Correa ha adelantado al internacional español. Parece ser que va a apostar por un 4-4-2 en vez de un 4-3-3. El otro día funcionó mejor en Vigo. Es destacable la ausencia de Morata porque lo decimos muchas veces, normalmente el Atlético de Madrid juega mejor con esa referencia, con un 9 puro, pero Simeone va a buscar yo creo que promover un poco más la movilidad en esa zona de arriba, luego también perfectamente puede variar a un 4-3-3 metiéndose Llorente en el medio, Carrasco por izquierda, Correa por derecha y Griezmann como referencia en el ataque, luego la defensa entraría Jiménez por el sancionado Savic, y poco más que comentar del 11. Creo que serían los que mejor están en forma ahora mismo, salvo ese Carrasco que, bueno, el otro día sí que tuvo esa jugada al final del partido que genera ese disparo que acaba en el gol de Memphis, pero nos dejó otra vez con dudas. Lo único que, bueno, como perfil para ese 4-4-2 o ese 4-3-3 de desequilibrio por banda izquierda, tampoco hay otro futbolista y parece ser que Simeone confía en Carrasco. Veremos qué prueba mañana Simeone y ya veremos el domingo, que seguramente lo comentemos antes del partido aquí. Por cierto, no queríamos dejar pasar la oportunidad de comentar un ejercicio de esta semana que captaba Mundo Deportivo, un rondo donde han estado los porteros. Simeone ha integrado a los porteros, entre ellos, obviamente, Jan Oblak, en el rondo, también para un poco mejorar el juego de pies, la capacidad también de pensar rápido en ese rondo, así que también llamativo y que el Atlético de Madrid está cambiando poco a poco de mentalidad. Llamativo y necesario, sobre todo en el caso de Oblak. Al menos el otro día demostró un grandísimo nivel con las manos, que es lo importante en un portero, pero lo decimos muchas veces, que Oblak tiene que mejorar en ese aspecto, porque hay muchas jugadas que es necesario sacar el balón desde atrás, luego el Atleti pierde muchísimos balones por patadas arriba que no tienen ningún sentido por parte de Oblak, y es sin duda el punto débil de Jan, y ojalá lo mejore y que se busque salir desde atrás. Sí, habíamos hablado que hay al fondo con el peto amarillo y con los guantes, bastante llamativa esta imagen. Y para ese partido, para cerrar un poco esta mini previa del Atlético de Madrid Athletic Club, el árbitro ya está designado, es Martínez Munuera, solo ha arbitrado una vez al Atlético de Madrid esta temporada, en esa victoria por 2-1 ante el Girona, y en el VAR estará Iglesias Villanueva. Ojalá no haya que hablar de ellos el domingo. Hablando de ese Atleti Girona, por cierto, casualidad, ya se conoce el horario del Girona Atlético de Madrid, que vuelve el Atleti a jugar los lunes. Va a ser el lunes 13 de marzo a las 9 el partido de la jornada 25. Es lo que no tiene jugar competición europea, ahora que empieza la Champions, la Europa League, la Conference. El Atlético de Madrid, al igual que cualquier otro equipo que no compita en Europa, tiene esas posibilidades de jugar en lunes, igual que en viernes. Solo lo ha hecho una vez este año, en el primer partido, que fue contra el Getafe, un gran partido por parte del Atlético de Madrid, una victoria muy contundente en el Coliseum. Y finalmente el 13 de marzo a las 9 de la noche, un horario la verdad que un poco complicado ya para ser lunes, jugará contra el Girona y en Montilivi, así que a ver qué tal. Y terminamos este episodio felicitando por su cumpleaños número 37 a Diego Godín, leyenda absoluta del Atlético de Madrid, capitán, campeón de Europa League, de Liga con el Atlético de Madrid. Desde aquí, desde De Padres e Hijos, terminamos este episodio felicitándole el cumpleaños. Muchísimas felicidades al faraón. Si hay un jugador al que tenemos cariño, ese es Godín. Lo único que nos pilló una etapa preciosa porque hablamos así de Godín, de Gavi, de todos, porque era un equipo que transmitía lo que a veces no transmite este equipo. Y qué vamos a decir de Godín. Me acuerdo de esas palabras de Simeone tras la final, que ojalá, tras la semifinal contra el Real Madrid en el Calderón, aquel día de la lluvia que hablaba. Ojalá poder clonar a Gavi, ojalá poder clonar a Godín, y solo podemos desear lo mejor a Godín en esta última etapa de su carrera, pero estoy seguro que el futuro del Atlético de Madrid y Godín estarán vinculados. Sí, seguro que nos volvemos a encontrar con el faraón en el futuro. Así que con Diego Godín y su cumpleaños terminamos este episodio.
este episodio número 30, número redondo, y yo creo que episodio bastante redondo, con muchas noticias sobre el Atleti, esa posible salida de Jiménez, veremos a ver qué pasa, ese interés del Chelsea en Joao Félix, ese posible intercambio con Mount, otros jugadores que suenan para el Atleti, De Vrij, Di Marco, así que episodio bastante interesante, ha sido un placer, Diego. Igualmente, Dani, nos vemos mañana. No sé si habrá vídeo, si sale algo importante lo traeremos. Ya hablaremos de la previa para el sábado y el domingo. Lo que sí que seguro que traeremos ese análisis del Atlético de Madrid Athletic Club cuando volvamos del Metropolitano. Lo único que será, sí, sobre las 9:30, 10 de la noche. Así que nada, ya nos vemos. Hoy no nos quedamos en directo, pero nada, mil gracias a los que os habéis pasado por el chat, los que nos veis en diferido. Así que nada, ya vamos hablando y aupa Atleti. Muchas gracias a todos, que os paséis aquí en el canal de Twitch, y para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio número 30 del informativo colchonero, qué os parece lo de Joao, lo de Mount, qué opináis de ese posible intercambio, también de Di Marco, de Vrij, Jiménez. Dejadme en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.